Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de tenerlos aquí una semana más en este podcast, Desnudos Podcast. Y el día de hoy estoy extremadamente contento porque tengo un amigo que amo, que admiro, que me ha enseñado muchísimo sobre el corazón de Dios, que aparte se acaba de casar. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y nada, amigo Alexis, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, bro. Muchas gracias por la invitación. En verdad es un honor, genuinamente es algo que me emociona y sobre todo hacerlo contigo. Entonces, sí, adelante. No, qué cool. Vamos a ver qué quiere decir el día de hoy Dios. Y me gustaría que habláramos un poco acerca de lo que habla Eclesiastés 3 del 1 al 13 y el 4 también. Nos habla mucho de cómo hay un tiempo para todo, ¿no? Dice, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para gozarse. Y creo que tu estilo de vida, digo, ahorita nos vas a contar un poco de eso, pero ha sido un constante cambio, ¿no? Crecer en una ciudad, moverte a otro. Entonces, no sé si me puedes o nos puedes compartir un poco de cómo fue tu infancia, cómo fueron todos estos cambios. Claro, muchas gracias, bro. Sí, la verdad es que honestamente mi vida sí ha sido mucho movimiento. Desde que soy chico nací en Acapulco, Guerrero, lo cual para mucha gente es raro porque no tengo la pinta de costeño. Pero es un hombre de playa, 100%. Sí, definitivamente. La gran mayoría de mi vida viví en las playas. Hasta los 8 años viví en Acapulco, nos mudamos a Ixtapas y Guatanejo, Ok, después a Manzanillo, Colima. Para esa temporada me mudé aquí a la Ciudad de México porque ya iba a estudiar en la universidad. Y después, bueno, por prácticas profesionales, yo estudié hotelería. Me moví mucho debido a que mi papá trabajaba para una cadena de hoteles y eso implica muchas veces el tener que movernos de destino. La mayoría de las veces eran destinos turísticos, como ya lo acabo de mencionar. Entonces, sí, la verdad es que desde a muy temprana edad tuve que aprender a adaptarme y eso me ha ido formando, me ha ido ayudado también a ver cómo Dios puede obrar en nuestras vidas a través del cambio. Honestamente no soy cristiano de cuna, entonces eh, Jesús. eso sí ha sido también una aventura que primero Dios podremos ahorita platicar un poquito más a fondo de eso. Pero sí, Dios ha sido bueno, como toda la vida de todos, ha habido altas, ha habido bajas, pero sí, la verdad es que desde chico, y algo que le platico mucho a la gente que me conoce, sobre todo tú, Ana, ahora mi esposa, Ay, eh, saben que, pues justamente al haberme movido tan chico, tuve que hasta cierto punto desarrollar voluntaria o involuntariamente un cierto caparazón en mi interior el cual pues ahora puede llegar a causar el que me cueste trabajo relacionarme o mejor dicho, afianzarme mucho con la gente porque pues en mi mente yo tenía 8 años cuando me volví 7, claro. 8 años. Entonces sí fue como tomar una decisión de, bueno, todos mis amigos que había tenido toda la vida en la primaria y decidir, bueno, pues, ¿cómo voy a actuar ante eso? Hizo que tuviera pues sí, guardar mi corazón hasta cierto punto, ¿no? Porque sí, el ya no ver a la gente que estabas acostumbrado a verte, sí afecta muchas veces, ¿no? Entonces, no quiere decir que me hice alguien antipático, pero quizá desarrollé cierta personalidad que no, simplemente no me afianzo tanto a la gente. Sí, no, es complejo, digo, en eso creo que compartimos semejantes cosas, como tú sabes, algunos no lo saben, pero mi papá falleció cuando yo tenía 6 años, ¿no? Y a lo mejor no fue un cambio de ciudad per se, pero sí fue un cambio de estilo de vida, sí fue un cambio de la dinámica familiar que llevábamos y sé que no son cosas fáciles, pero que al final nos ayudan a construir lo que hoy somos, el cómo lo llevamos. Y antes de continuar con esto, quiero hacer una pausa porque siempre te lo digo, creo que viviste el sueño de muchos, que es vivir como Saki Cody, que es vivir en un hotel, que es tener tu propio cuarto, tener a lo mejor servicio al cuarto, que te cocinen, pero además de esta parte bonita, creo que también hay un lado que no es tan sencillo, ¿no? Y no sé, ¿tú cómo veías
el llegar a una nueva ciudad, ¿no? Ya nos hablaste un poco de cómo es tener tus amigos, una rutina diferente, pero cómo es el llegar a una ciudad y decir, pues voy desde cero, a lo mejor no tengo tanta comunicación con mis amigos. ¿Tú cómo lo viviste? Pues en esta temporada, bueno, inicialmente llegamos y como bien lo mencionaste, al mi papá trabajar en hoteles, gracias a Dios, tuvimos la gracia de poder tener un hogar dentro del hotel, lo cual es poco común, justamente. La verdad es que son muchos beneficios. Quizá eso también ayudó a que no afectara tanto, honestamente, porque pues llegamos a vivir en el hotel y ver constantemente a la gente del hotel me ayudó quizá a que no me afectara tanto el ambiente como de la escuela. eh, pero honestamente el primer cambio sí fue como el más fuerte, honestamente. Al ser chiquito, creo yo que sí te abre la mente, honestamente, a que no tu mundo o el mundo, en el mundo hay más cosas, ¿no? Que no solamente es tu casa, tus vecinos, tus amigos de la escuela, sino que hay más gente allá afuera. Entonces, eso me ayudó a, a poder, pues, ver la vida genuinamente de una forma diferente, porque, pues, creo que no creé, ¿cómo explicarlo? Siento yo que no creé, no sé cómo ponerlo en palabras, bro, la neta. O sea, al haber sido alguien, un niño, y ya no ver literal a tus mejores amigos, es como si ahorita para mucha gente dejar de ver a sus hermanos, por ejemplo. Claro. Creo que eso puede llegar a impactar mucho. Y, y fue como el dejar que eso me afectara y me previniera de poder hacer nuevas relaciones o pues cambiar y entender que la vida es así y que no es algo malo el cambio, genuinamente. Creo que eso es a lo que quiero llegar, que el cambio no es algo malo, que es algo que pasa y ya madurando un poquito más, el cambio se ve creo cada vez más constantemente. Ok, sí, digo, a lo mejor ahorita podemos andar más de todos los cambios de vida, de planes que has tenido. Gracias a Dios conozco varios, te he acompañado, pero también se me hace importante este tema, ¿no? De cómo nuestro corazón, cómo nosotros mismos aceptamos estos cambios, porque muchas veces como cristianos, lo platicamos la semana pasada con este Iván, que estamos acostumbrados a que todo lo tenemos que hacer perfecto, ¿no? Que todo lo tenemos que hacer como nos dice la Biblia o como a lo mejor ciertas personas religiosas nos dicen que tiene que ser, pero realmente tú cómo lo has estado viviendo, cómo ha sido a lo mejor llegué a una nueva ciudad, empecé a tener este caparazón, como esta armadura que dice me voy a alejar un poco de la gente para que si hago amistades no sean tan profundas y a la hora de partir no me duela, ¿no? O viceversa. ¿Cómo puedo empezar a desarrollar también estas amistades y entender que no nada más es ese momento, sino que a lo mejor aunque la vida nos separa o nos da diferentes caminos, cómo las puedo seguir llevando en mi día a día, con mi corazón, seguir procurándolos? No sé, ¿tú cómo lo viviste? Fíjate que en esta temporada, genuinamente, y ahorita escuchándote decir todo esto, sí me empecé a ver un poquito más por uno, el no demostrarle a la gente quién soy yo verdaderamente. O sea, como el que no me llegaran a conocer tan profundamente para que no me duela a mí y tampoco les duela a ellos, quizá. Eh, Ese es un aspecto de ello. Tampoco porque genuinamente empecé vaya, siendo el hijo o sea, viviendo en un hotel simplemente, honestamente muchas veces sentía que la mayoría de las amistades que llegaba a tener eran por el mero interés de poder llegar a conocer el hotel donde yo vivía. Entonces, eso no me gustaba porque me querían más por lo que yo tenía y no por quién yo era. Ok, Entonces, al mismo tiempo, o sea, como que todo se juntó quizá y empecé a decir, no, pues, o sea, no tiene mucho sentido el yo demostrarle a la gente quién soy yo, porque al final no me van a querer por quién soy yo, van a quererme por lo que tengo. Entonces, genuinamente no buscaba y yo no,
estoy seguro que en mi corazón, en lo más profundo, en ese momento, anhelaba el crear una verdadera conexión, que llegué más adelante a hacerlo. Pues llegué, estaba en cuarto de primaria, y hasta primero de secundaria fue que encontré a un verdadero amigo que en realidad se empezó a acercar a mí por quien soy, y no por el interés pues, vamos al hotel de Alexis a hacer los trabajos que hacer la maqueta, que hacer la cartulina, porque pues obviamente viene con muchos beneficios, alberca y playa y todo eso, lo cual pues no era quien yo era. Sí, no, digo, al final es atractivo, ¿no? A tener estas facilidades, de a lo mejor tener comida, etcétera, pero al mismo tiempo vamos a estar yendo y viniendo en esta plática y sé que es difícil. Quiero hacer nada más como un pequeño paréntesis, porque creo que así muchas veces vivimos nuestra relación con Dios. Ujú. Estamos constantemente de yo únicamente necesito de parte de Dios, yo necesito un milagro, yo necesito mejorar mi economía, yo necesito estabilidad emocional, entonces lo busco. Ujú. Pero viene el otro lado de la moneda donde Dios también es una persona y es como tú, quiero que me ames por quién soy yo, no por lo que te ofrezco, aunque lo que te ofrezco viene junto con mi amistad, ¿no? Y se me hace una comparación increíble porque creo que nos ayuda a entender un poco nuestra relación con Dios y a lo mejor nos impulsa o me gustaría invitarlos a hacer esa reflexión, ¿no? Decir, ¿cómo estoy llevando mi relación con Dios? ¿Lo estoy buscando Ujú. por lo que me ofrece? ¿Lo estoy buscando por los beneficios de tener comodidad, de tener milagros, etcétera, etcétera? O lo estoy buscando por quién es Él, ¿no? Y saliendo un poco de este paréntesis y regresando a ti, me gustaría platicar ahora el otro lado de la moneda, ya que has crecido, cómo has vivido el aprender a tratar de ser más tú, a tratar de acercarte más a las personas, a tratar de, a lo mejor muchas veces queremos ver estos pasos gigantes y me encantaría decir que eres el hombre con más amigos del mundo, la realidad es que no, pero está bien, tampoco tenemos que ser así, ¿no? Sin embargo, creo que sí ha habido cierto crecimiento dentro de tu persona en esta área, pero me gustaría que tú nos contaras cómo lo has vivido, cuáles han sido los desafíos, cuáles han sido también los aciertos que estás teniendo, que puedes decir, wow, voy avanzando dentro de este camino. Ok, genuinamente ha sido un reto el primero en aprender a conocerme. Justamente ahorita lo que te platico es muy reciente, el que me empiezo a dar cuenta que en ese momento anhelaba ser conocido, o sea, por quién soy yo, ¿no? Y particularmente, ha sido el amor de Dios, la gracia de Dios a través de Ana. Ana me ha ayudado mucho a poder entender esto, a poder conocerme a mí mismo, saber que sí me gusta, saber que no me gusta, sobre todo expresar esto, ¿no? Y ha sido difícil, honestamente, siendo que pues a lo largo de mi vida, tengo 27 años, y a lo largo de mi vida, pues conocí a Ana cuando tenía 23, entonces de por sí, pues Increíble. ya la mayoría del tiempo había llevado un estilo de vida diferente, ¿no? No ha sido solamente eso, sino genuinamente el tener una relación cercana a Dios. Dios ha sido muy bueno, he tenido temporadas y sobre todo cuando definitivamente empiezo a decidir caminar en el camino, como le llamaban antes en la Biblia. Eh, Particularmente esto sucede pues más o menos en el mismo tiempo que conocí a Ana, un año antes más o menos, donde pues mi vida era un desastre totalmente, ¿no? Justamente pues tenía mucha gente a mi alrededor, no vivía aquí en la Ciudad de México, era independiente, haciendo básicamente lo que yo quería, ¿no? Y me di cuenta que Dios no tenía sus planes para mí, que Dios tenía planes más grandes, ¿no? Y genuinamente hoy día te puedo decir que ha sido la mejor decisión el confiar en Él, el tener fe, que Él tiene mayores planes para nuestras vidas, el que Él es capaz de transformar, Él es capaz de sanar desde lo más profundo de nuestros corazones. Y genuinamente como lo dices, ¿no? O sea, yo sé que no soy el hombre con más amigos del mundo, me cuesta mucho trabajo ser amigo,
Pero pues día con día trato, ¿no? Honestamente trato de mejorar un poquito más. Eh, la Biblia genuinamente ha hablado mucho a mi corazón respecto a eso y respecto a muchas cosas que he tenido que cambiar, muchas cosas que he tenido que corregir en mi andar. Eh, bueno, te decía ahorita a grandes rasgos que mi vida empezó a cambiar hace unos 4 o 5 años, pero dentro de, por ejemplo, cuando vivíamos en Ixtapa, fue que empezamos primero la transformación, ¿no? El matrimonio de mis padres estaba roto Ok. y Dios los restauró. Fue desde yo tenía 12 años, más o menos, y fue que como familia tomó la decisión de voltear hacia Cristo, ¿no? Siendo muy chiquito, honestamente no entendía muchas cosas. No entendía justamente lo que te digo ahora, ¿no? El que Dios tiene planes más grandes. No tenía esa visión, esa claridad y hoy veo en retrospectiva y creo que Dios ha usado todo lo que he vivido como testimonio para poder, pues de alguna forma ayudar a la gente, ¿no? A la gente que me rodea. Ahorita pues me dedico a trabajar y a estar con mi familia y a estar con Ana, eh, pero he visto aún así la mano de Dios. Sé que hay muchas más cosas que puedo hacer, por ejemplo, aquí en la iglesia. Sé que hay muchas cosas que puedo todavía hacer con mis amigos, pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido un camino largo, pero al mismo tiempo eh, creo que se ha basado en perseverancia día con día. El no bajar las manos y que aunque querramos bajarlas, confiemos que Dios va a ser sosteniéndolas. Sí, claro, ¿no? Y estás tocando un tema que me fascina, que es la perseverancia. Ahorita me gustaría regresar a esto, pero antes dijiste algo también súper fundamental, que es tuve que aprender a conocerme a mí mismo para pasar estas temporadas, para aprender a adaptarme a nuevos ambientes, ¿no? Porque muchas veces en lo personal yo vivía mucho tiempo de mi vida no por quien quería que Diego fuera, sino por el Diego que creía que iba a agradar más a las personas, ¿no? Por este Diego que tenía que ser amigo de todos, que me tenía que gustar lo que a todos nos gustaba y poco a poco Dios ha ido construyendo esta imagen de decir, no, hay una frase que me fascina que dice, lo que a todos le gusta, a nadie le encanta. Y es como, wow, o sea, qué laxos o qué tan planos tenemos que ser para gustarle a todos, pero qué tanto hay de valor en nuestro ser que si realmente lo sacamos va a haber gente que lo aproveche, que diga qué joya tan grande, ¿no? Como Jesús lo ve dentro de nuestros cuerpos, que dice, wow, qué increíble persona hay dentro de nosotros, qué increíble persona hay dentro de Alexis, que a lo mejor es un Alexis que tú dices, pues tengo que encajar, pero no, la realidad es que creo que en las temporadas, más bien ellas se van adecuando a nosotros, ¿no? Las personas se van adecuando a nosotros en el sentido de que así fuimos diseñados para ser quienes somos, para disfrutar lo que hacemos y por eso me gustaría ahondar un poquito más como cómo ha sido este proceso tuyo de entenderte, de aprender a lo mejor a decir no, aprender a decir que sí, aprender a decir como pues esto es lo que me gusta y los que vayan en este camino pues vengan conmigo y los que no, no pasa nada, no, no tenemos que estar de acuerdo en todo. Al final, justo ahorita que mencionas todo esto y volviendo al versículo, ¿no? Que mencionabas al inicio, que hay tiempo para todo, genuinamente creo que, como dices, no va a haber gente que nos va a acompañar y hay gente que no. Eso desde chiquito justo me quedó, o me empezó a quedar claro, ¿no? De cómo funcionaba la vida. Cómo ha funcionado ahora mi mente y mi corazón ya respecto a las demás personas, y cómo podría yo, no sé, me cuesta trabajo decir que puedo yo aconsejar a alguien siendo genuinamente alguien tan imperfecto. Hay algo dentro de mí que me cuesta mucho trabajo, honestamente, el creer que puedo aconsejarle a alguien porque mi forma de ser o aspiro a mucho perfeccionismo y a tratar de genuinamente ser el ejemplo o no lo logro, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Decirte, no, pues
voy a ayudarle a alguien a poder encontrar ese camino. Honestamente, ha sido muy complicado. No, porque mi mente funciona de una forma muy compleja. O sea, hay escenario A, escenario B, escenario C. Y algo que me he dado cuenta es que sí, mi vida ha sido muy particular. Sé que, sé que no, ha sido muy particular y no puedo encasillar esa respuesta. Por eso me está costando tanto trabajo expresarlo. O sea, porque tú has vivido tantas cosas, por ejemplo, lo que mencionabas ahorita de tu papá. ¿Cómo podría yo, si yo no he vivido algo así, no? Pero lo que te puedo decir es que el amor de Dios es lo que sí puede transformar. Lo que yo he vivido es eso, es el que cuando estás cerca de Él, puedes llegar si no, como dice la Biblia, que muchas veces puedes llegar a escuchar su voz clara, eso no me ha sucedido a mí, pero sí lo he sentido muy profundo en mi corazón. Y creo que lo único que le podría decir a la gente es que se acerque a Él. Lo único que le podría decir es eso. El que al final de cuentas, ya sea a través de una oración, a través de una palabra, a través de una prédica, a través de leer la Biblia misma, yo creo que Dios puede y es capaz de hablar a sus vidas, a sus escenarios particulares, donde quizá no encuentran esa forma de ser vulnerables con la gente para que la gente los conozca, pero Dios va también a enternecer sus corazones, va a poder enternecer el corazón de las demás personas a su alrededor y les va a permitir expresar eso que hay en su interior. O sea, en mi vida ha sido complejo todavía el decir, no, pues a Alexis le gusta esto y lo quiere de esta manera. Muchas veces me doy cuenta, ya que estoy quizás haciendo un berrinche, y dicen, bueno, un chavo de 27 años, ¿cómo va a hacer berrinches? Pues sí, o sea, desgraciadamente sigo roto, ¿no? Y al final creo que Dios va a poder seguir transformando y va a poder seguir sanando, pero es lo que podría decirle a la gente, el que la única respuesta y hasta ahorita lo que yo he podido encontrar es que Jesús, a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones, es el único capaz de sanar desde lo más profundo y es capaz de ayudarte, aunque no lo creas posible, es capaz de ayudarte a poder ser tú mismo y que a Él le gusta que seas tú mismo. Sí, 100%, es muy palabra de aquí, pero es una realidad que primero tenemos que aprender a deconstruirnos para poder construirnos, ¿no? Y al final llevamos veintitantos años con las mismas acciones, ¿no? Llevamos veintitantos años pensando que tengo que vivir de cierta forma y llega Jesús y nos presenta libertad y nos dice, no, es completamente diferente, no te tienes que amoldar a este mundo, ¿no? Lo dice Romanos 12:2, sino transforma tu mente y ve mucho más allá. ¿Por qué? Porque yo te creé para algo perfecto, algo increíble que únicamente tú puedes lograr y al final muchas veces, como lo decías, creo que queremos hablar desde palabras de sabiduría, ¿no? Y decir, voy a hablar muy rimbombante y ahorita le voy a decir a toda la gente cómo vivir y les voy a dar solución A, B, C, y la verdad es que no. Creo fielmente que muchas veces lo que más va a ayudar a que la gente vea cómo se debe vivir una vida cristiana es nuestro propio ejemplo, ¿no? Y es parte del por qué nace incluso este proyecto, decir, vamos a hablar de cómo lo vivimos, de cómo estamos luchando, de cómo a lo mejor un Alexis niño o durante su juventud decía, tengo que encajar y cómo hoy en día a lo mejor una persona, una persona que aparte ahora es tu esposa, no, no es cualquier persona, Sí. pero cómo te ayudó incluso a acercarte al corazón de Jesús, ¿no? Y esta importancia de decir, esta no es una lucha sola, donde primeramente es una lucha en la que tengo a Dios para a entender estas temporadas. Y dos, también tengo a mi prójimo, tengo a las personas cercanas que constantemente van a estar empujando para que yo pueda ser como él me llamó a ser, ¿no? Hay un libro de Erwin McManus que se llama El Camino del Guerrero que dice, tu tribu define quién eres tú,
¿no? Las personas que te rodean van a definir hacia dónde vas y me gustaría platicar un poco también acerca de esto, ¿no? O sea, cómo a través de tu vida, a través de tantas temporadas diferentes, las personas cercanas a ti te han ayudado a moldear, o en esta última temporada, Anita, a lo mejor tus pastores, tus mismos amigos, cómo te han ayudado a moldearte para decir, tengo que empezar a transformar a lo mejor esto y esto que también es bueno, no tengo por qué ocultarlo, sino al contrario, ¿no? Seguirlo viviendo cada vez mejor. Pues principalmente, como bien lo dices, Ana me ha ayudado mucho, mucho, sobre todo porque honestamente es la mujer más auténtica que conozco. Es la mujer que no le da miedo ser ella misma y si a la gente puede llegar a decir algo, pues es ella y ella lo disfruta y lo goza y lo vemos día con día los domingos o cada vez que se acerca alguien y ella ora por esa persona, aunque sea algo muy muy chiquito, ella busca confortar a la gente, hacerlas sentir amadas y sí, ¿qué más gente a mi alrededor? Los pastores, tú claramente, el conocerlos ha sido genuinamente un aprendizaje y es un aprendizaje diario porque, porque es algo que yo tengo que aprender a hacer. La forma en la que vivo, veo cómo se desenvuelve la gente y digo, ok, puedo hacer esto porque siento esto y lo puedo expresar de esta manera. Entonces, soy muy, muy observador al inicio y ya que me empiezan a conocer, ya empiezo como que quizá a comportarme tal cual soy. Porque quizá a mis temporadas, en mi tiempo más joven, no tuve ese aprendizaje de cómo se veía el amar genuinamente a la gente, el cómo se ve el en realidad preocuparte por alguien más y no preocuparte solamente por ti mismo, el cómo se ve el ser caballeroso, el cómo se ve el ser alguien atento, el cómo se ve alguien servicial. Porque si bien estudié hotelería y me dedico a esto, siempre y dándome cuenta de eso es como de cómo le haces, o sea, siempre era la imagen o la máscara de quien Alexis quería ser delante de la gente. A lo largo de mi historia profesional, llegué a ser animador, he sido mesero, he sido recepcionista, he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de conocer y trabajar en muchos lugares de diferentes áreas del ámbito turístico, de la hospitalidad, pero honestamente siempre había sido como poner esa máscara, ¿no? Y puedo desenvolverme, pero no ser yo mismo, ¿no? Entonces ha sido en esta temporada ok, ya tienes la parte de que sabes cómo desenvolverte, estás aprendiendo a ser tú mismo y cómo lo vas a compaginar, porque pues sí, ha sido una aventura esto llamado vida y, y no ha sido sencillo, pero ustedes han influenciado muchísimo, muchísimo en entender a Dios y el cómo genuinamente Dios se goza cuando tú eres uno en medio de su cuerpo, ¿no? Y es muy cierto y me he dado mucho cuenta de eso, de cómo cuando la Biblia dice de que pues, no todos tenemos que ser oreja o no todos tenemos que ser mano, sino todos tenemos que ser nuestra función, desde el órgano más complejo hasta el órgano más sencillo, entre comillas. Todos tienen una función y así nosotros. También me he dado cuenta tanto cuerpo como iglesia, como cuerpo como iglesia en grande, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que ustedes han influenciado mucho en aprender a compaginar esas dos partes. Sí, ¿no? Y es súper interesante porque al final, pues es aprender a sobrellevar estas temporadas, ¿no? Podemos decir, a lo mejor teníamos planeado grabar normal el día de hoy y ya está cayendo un aguacero y se va a meter ruido y a lo mejor nos puede distraer un poco, pero yo tengo que seguir adelante y tenemos que aprender a llevarlo como equipo, ¿no? Como un grupo donde digamos, ok, no pasa nada, vamos a empezar a vivirlo, a llevarlo, a sacarlo de la mejor forma y sobre todo creo que algo que busca Dios es que tengamos el corazón correcto, ¿no? O sea, fuera de cómo se ve el resultado final,
es Claro, cuál es la intención de lo que yo estoy haciendo, no como un rey David, a lo mejor hacía un buen de errores, pero claro, su corazón siempre a regresar y decir, Señor, genuinamente quiero hacerlo de la mejor forma, sí, perdón, no, claro, no me está saliendo, ¿no? Y por eso claro, estábamos hablando hace ratito de regresar al tema de la permanencia y va muy ligado a este punto. Corrígeme si estoy mal, pero si no me equivoco es tú vives con tus papás, empiezan a ir a una iglesia, se empieza a construir su matrimonio y de ahí te vas a Aspen, te vas a hacer tus prácticas. ¿Sí fue en esos tiempos? Fue un poco antes. Teniendo yo 12 años, viviendo en Ixtapas y Guatanejo, es donde sucede todo lo de mi familia. Después eh, pasan los años, o bueno, los meses, su patrimonio se ve restaurado. Como familia tomamos la decisión de acercarnos a Dios y venimos de un trasfondo católico y genuinamente pues empezó a obrar Dios en nuestras vidas. Tomamos la decisión juntos como familia, somos mi hermano, mis papás y yo. Y pasaron años, honestamente, hasta nos mudamos a Manzanillo, Colima. Me vengo a estudiar a la universidad, estudio en la universidad, me voy de prácticas, vuelvo y después de volver de prácticas termino la universidad y surge la oportunidad de irme a vivir a Estados Unidos, a trabajar. Trabajaba yo en un hotel en un pueblo que se llama Aspen. Yo digo que es un pueblo, honestamente, el nombre oficial es la ciudad de Aspen, pero Polanco es 1000 veces más grande que Aspen, entonces sí, honestamente. Ok, perfecto. Me encanta tu detalle, ¿no? Sobre todo es algo que admiro, me estoy yendo a otro lado. Pero regresando al tema, me gustaría tocar el tema de cómo eres un chavo, un joven que conoce de Cristo, pero después empezamos a crecer, a lo mejor empezaste a vivir solo, a lo mejor tuviste oportunidad de irte a otro país y sé que no fue todo perfecto, ¿no? Que hubo estos trastabillos y cómo se ve esta permanencia, ¿no? De decir hoy en día a veces cargamos con conocí a Jesús a tal edad y luego me separó un rato, pero luego regresé. Entonces, ¿cómo lo viviste tú, no? ¿Cómo fue este cambio primero de a lo mejor voy a la iglesia, estoy feliz porque mi familia se restauró, después viene como bajón Claro. y cómo se vuelve a restituir tu relación con Dios? Pues mira, inicialmente, como dices, ¿no? Un niño conociendo a Dios, no entendía muchas cosas, honestamente me faltaba mucha madurez. Eh, Algo que yo me daba cuenta en la iglesia, en Ixtapa, era que todos tenían un testimonio muy, incluso mis mismos padres, ¿no? O sea, mis papás tenían el testimonio de que Dios había restaurado su matrimonio y gloria a Dios por eso. Pero yo honestamente sí decía así como de, bueno, pues Dios lo hizo, gracias a Dios con mi familia, pero yo no tengo un testimonio muy grande, muy elaborado. Entonces, ese es un lado. Y por otro lado, al empezar a crecer y al empezar a tener ciertas influencias de otro tipo, amistades, ya teniendo cierta edad, de la influencia de alcohol y, y muchas otras cosas, genuinamente pues me empezó a llamar la atención eso y obviamente como todo, como un niño cristiano sí había cierta línea, ¿no? Que hasta cierto punto no pasabas, pero sí llegó un punto donde genuinamente decía, bueno, Dios me va a perdonar, no pasa nada, y empecé a pasar esa línea, empecé a dar un paso más de lo que yo sabía que era correcto y, y empecé a tomar decisiones equivocadas. Eh, es ahí donde me empiezo a separar de Dios, a separar de Dios, a separar de Él. Eh, y me empecé a dar cuenta, ya más adelante, de que no funcionaba la vida de esa manera. Particularmente, yo me fui a vivir a Aspen 2 años. Eh, en mi segundo año fue donde Dios dijo, a ver, hijo, a ver, aquí está todo lo que ha sucedido hasta este momento, aquí estamos en tu vida, no es la vida que tengo planeada para ti, como bien se los decía, y a lo que quiero llegar es que sí tenemos un Dios bueno, un Dios generoso, un Dios amoroso, un Dios que perdona, pero eso no quiere decir que no va a haber consecuencias. Entonces,
particularmente yo me empiezo a acercar a Dios en la soledad de vivir en otro país. Tenía amigos, sí tenía amigos, pero, pero con la gente que amo, mi familia, lejos. En ese momento tenía otra relación, mi relación en ese momento estaba rota por completo y particularmente pues Dios me empieza a mostrar el que el ritmo de vida que estoy llevando no es factible, no es redituable de ninguna manera. Entonces, Dios empieza a hablar a mi corazón, empieza a sanar muchas cosas en mi interior, usó genuinamente el tema de mi relación anterior para poder adentrarme a ciertas cosas en mi interior como el egoísmo que tengo, la manera de querer ser controlador, eh, cosas por el estilo. Entonces Dios empezó a tratar con eso en privado, pero más adelante pues obviamente tenía que enfrentarme a la realidad, ¿no? O sea, al final tenía esas temporadas tuve esa temporada y la vivía en mi soledad, pero pues todavía salía y me costaba trabajo como hallarme en medio de mis amigos, en medio de los excesos, en medio de los lujos, porque honestamente viviendo en Estados Unidos, pues económicamente no te va mal. Entonces, sí, fue a aprender eso y bueno, pues Dios empezó a hablar a mi vida de esa manera. Creo que quieres adentrar en un punto específico. Sí, es complejo cómo lo vivimos, ¿no? O sea, otra vez, nos enseñan, creo, que todo tiene que ser arriba, ¿no? Todo tiene que ser santidad, todo tiene que ser, llego a la iglesia y me empiezo a congregar y entonces empiezo a leer la Biblia, empiezo a orar y así me la voy a vivir y incluso a veces hasta nos dicen, no, y todos tienen que llegar a ser pastores, misioneros y la verdad es que no. Claro. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia que traía este primer amor, como le llamábamos, y todos me decían, disfrútalo. Y yo así de, no, ¿cómo crees? Me va a durar para siempre, ¿no? O sea, toda mi vida voy a estar con esta pasión, toda mi vida voy a estar queriendo predicar, voy a querer estar leyendo. Y cuando te das este tope con la realidad de que no es así, Uh-huh. es bien interesante. Claro. ¿Por qué? Porque al final somos humanos, una, y dos, muchas veces, hablando de temporadas, creo que volvemos temporadas estilos de vida. Uh-huh. ¿No? Hablábamos de esta línea donde nos dicen que hasta aquí llega a lo mejor lo correctamente posible para un cristiano y después ya no. Y la realidad es que es un tema muy personal en muchos temas, ¿no? O sea, qué películas puedo ver, qué música puedo escuchar, si puedo tomar o no, si me puedo tatuar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos podemos ir a mil temas polémicos que Claro. no es a lo que quiero entrar. Uh-huh. Pero sí este tema de que a veces es necesario como hijos de Dios, como jóvenes, como adultos, como personas, entender cuáles son nuestros límites, ¿no? Y hoy vamos a decir, ¿sabes qué? Voy a tratar de entender mi límite en esta área y si entiendo que no me hace bien, regreso. Creo que eso es lo más correcto delante de los ojos de Dios. Pero muchas veces nosotros decimos, sé que no me está haciendo bien, Uh-huh. pero me está gustando. Entonces sigo más y más y más hasta que nos vemos en un punto donde decimos, wow, lo que a lo mejor fue una probada para entender si me hacía bien o no, Ajá. ya se volvió un estilo de vida en todas mis áreas, ¿no? En todo lo que estoy llevando y es súper delicado. Claro. ¿Por qué? Porque aparte tú hablabas de que a lo mejor estabas en soledad, ¿no? A lo mejor no tenías otras personas que te dijeran, wow, hasta aquí, no, te amo, tú no eres esto, regresa a casa. Uh-huh. Pero ahí tú cómo lo llevaste, ¿no? O sea, estás en esta temporada donde estás experimentando vivir solo, donde estás experimentando tener más lujos en otro país, toda la libertad de hacer lo que quieras y toparte con pared y decir como este no es el Alexis que a lo mejor quería crear Uh-huh. o sí, pues al final como formar. Claro. ¿Y cómo es este regreso, no? ¿Cómo es regreso a la iglesia, regreso a México, me empiezo a involucrar en una iglesia, etcétera, etcétera, etcétera? Particularmente, justo en ese segundo año viviendo en Aspen, y que te digo que Dios trae la lista casi casi de cosas que tengo que corregir en mi vida, es ahí donde digo, genuinamente lo primero que dije, no, o sea, necesito ir a la iglesia. Y es algo que hasta ahorita que lo estoy platicando contigo, recuerdo que en mi mente, en algún momento, no recuerdo a quién se lo dije, hablando de sus padres, de papás, perdón.
papás que ven por sus hijos que no tienen pues sí, esa convicción de querer ser parte de la iglesia. Honestamente, lo primero que busqué, estando roto en soledad y con mi vida, si bien no era un desastre total, pero yo entendiendo que Dios no tenía ese plan para mí, eh, lo primero que volteé a ver fue la iglesia, porque eso fue lo que mis papás, sé que ellos pasaron muchas horas orando por mi hermano y por mí, porque nos acercáramos a la iglesia, porque fuéramos parte. Y es algo que sí recuerdo mucho, en algún momento se lo dije te digo, a algunos padres, no recuerdo quiénes, pero les dije que ellos perseveraran respecto a hablarle a sus hijos de Dios e inculcarles quién es Él, porque al final en esos momentos de dificultad su mirada va a voltear ok, Dios está ahí y van a poder encontrar esa ayuda, ¿no? Sí, esa ayuda principalmente. En mi vida se vio de esa manera. Yo dije, tengo que empezar a congregarme en algún lugar, donde sea. Tengo que empezar a involucrarme, tengo que empezar a servir. Encontré una iglesia chiquita en Aspen. Eh, Vuelvo a decir, Polanco es más grande, entonces se imaginan el tamaño de la iglesia. Y Dios empezó quizá no a hablar eh, laboriosamente a profundidad, pero me empecé a sentir un poquito cobijado, pero no me sentía todavía parte. Fue un proceso, honestamente, fue largo ese proceso, por lo menos ese año, y ya después cuando volví aquí a la Ciudad de México, yo estaba convencido de que Dios me estaba llamando de regreso a casa familia y de regreso a casa iglesia, porque pues en algún momento antes de irme a Aspen yo me congregaba aquí en Cara, mucha gente no me conocía, mucha gente, pues yo no era así de, voy a subir a jóvenes, no era así de, voy a platicar con la gente para que me conozcan, pero sí, Dios me dio esa segunda oportunidad de acercarme a la iglesia, de empezar a conocerlo a través de ustedes y a través de los pastores. Y, y sí, genuinamente así se vio esa temporada. Dios empezó a poco a poco a hablar a mi corazón y a poner no era ese primer amor, pero sí era una convicción, era esa ancla firme que la Biblia dice que tenemos y que después de haber vivido todo lo que había vivido, repito, excesos, eh, pecados de todos los que se puedan imaginar, Ay, Dios. adulterio, drogas, excesos, repito, Así, trata de blancas, secuestro. no, Gracias a Dios. pero sí, Dios empezó a hablar a mi vida y empezó a poner esa hambre y ese anhelo, sobre todo ese anhelo de querer ser parte de su familia. Wow, qué increíble. La verdad es complejo, ¿no? O sea, Muy complejo. gracias por tu vulnerabilidad antes que nada. Pero creo que muchas veces nos cuesta dar ese paso de reconocer, una, que nos equivocamos. Creo que el orgullo juega un papel importante muchas veces. Y dos, también el ser vulnerables y aprender a perdonarnos, ¿no? Y decir como, ok, ya me equivoqué, voy a aceptar que me equivoqué y voy a empezar a caminar, ¿no? En la historia del hijo pródigo, tú ves que el hijo pródigo es el que vuelve en sí y da los primeros pasos, pero el padre es el que al verlo sale corriendo hacia él. Y creo que lo mismo es lo que tú hiciste, ¿sabes? Volviste en sí, empezaste a dar esos primeros pasos y papá corrió hacia ti, te dio una iglesia que te ama, te dio unos padres que te aman, te dio una esposa que construyó sobre tu vida y te ha ayudado a cambiar diferentes cosas, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, me gustaría pues ver qué has aprendido de todo este caminar, de cómo has aprendido a afrontar estas temporadas, qué son estos pilares que tú dirías, sin estos pilares en mi vida, o estas acciones o estos principios, yo no hubiera llegado a estar aquí el día de hoy, que falta mucho todavía y no sabemos cómo vamos a acabar, pero que puedes decir, vamos hacia adelante, ¿no? Claro. Justamente hoy por la mañana
eh, reflexionando y sobre todo buscando de Dios. Eh, Nuevamente, repito, el que es un día a día, ¿no? O sea, hay días donde no es perfecta la relación que tenemos con Dios, eh, donde aún así, aún sabiendo que Dios es bueno y que Él está contigo, te sientes, uno, que no mereces esa bondad y dos, el que te sientes solo a pesar de saber que Él está en tu corazón, ¿no? Eh, Dios hablaba particularmente a mi corazón el que cuando, cuando Él habla, no necesariamente habla, eh, o mejor dicho, cuando Él habla, puede hablar ya sea por medio de una frase, por medio de un versículo, por medio de una canción, por medio de una prédica, o simplemente puede decir una palabra, nada más una palabra. Algo que buscaba o ahorita tratar de reflexionar, justo la palabra perseverancia es de lo que más me ha enseñado Dios, a ser consistente, a ser persistente, a no rendirme. Nuevamente es un día a día y cada día es un regalo, genuinamente es un regalo que Dios nos da para poder acercarnos a Él. Fe es de las primeras palabras que creo que Dios me regaló y sabemos que no es algo visible, pero es esa certeza, esa convicción profunda de que Dios lo va a hacer, ¿no? Entonces, genuinamente es lo que más me ha hablado y lo que más me ha transformado de quién es Dios. Y por último, su amor lo más grande, genuinamente el que no podemos cuantificarlo, no podemos dimensionarlo, no podemos, nuestro cerebro no da físicamente ni químicamente para poder entender cuánto Dios nos ama y el descubrir día con día el que Dios te ama tal cual eres es algo que creo que genuinamente transforma, llena, sana desde lo más profundo de nuestros corazones. Creo que es eso. Dios ha usado, te repito, a Ana, a ustedes, y ha sido una aventura que Dios tiene cosas preparadas, cosas grandes para todos nosotros, no solo para mí, no solo para ti, para toda la gente que nos escucha. Dios tiene un plan perfecto. Quizá no se ve como el mío o como el tuyo, pero Dios puede hacerlo y lo va a hacer si lo dejas. Sí, completamente. Y espero que no se vea como el mío. No se lo recomiendo a nadie. Pero hay una frase que hoy en la mañana escuché que dice, el cambio es inevitable, pero el progreso es opcional, ¿no? Y creo que tú eres un claro ejemplo de cómo estas temporadas han traído un cambio constante en todas las áreas, no solamente como emocionales, sino incluso físicas, pero has estado permaneciendo, siendo permanente para que este progreso, este cambio venga para bien, ¿no? Y entender que Jesús nos ama, que Jesús tiene planes mejores para nosotros, que no sabemos cómo se van a ver, pero que nosotros debemos de tener esta convicción de que si Él lo hizo, Él lo va a lograr, ¿no? Y me gustaría cerrar con Eclesiastés, justamente entre el 12 y el 13, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cada temporada creo que trae cierta calidad de hermosura donde podemos aprender, donde podemos disfrutar y donde podemos decir, wow, gracias Dios, porque a pesar de que tantas cosas no me salieron como a lo mejor me hubiera gustado, el día de hoy puedo agradecer porque lo estoy viviendo. Y No, nada, amigo, de verdad, muchísimas gracias no, por tu vulnerabilidad. Sé que no es fácil para ti, pero sé que Dios va a hablar a algunos corazones. Personalmente en el mío, hoy estás inspirando mucho, cada día inspiras muchísimo y nada, gracias por estar aquí. no, gracias a ti, gracias por escuchar y sí, es en verdad un privilegio el poder hablar y compartir. Primero Dios no será la primera ni la última, o bueno, mejor dicho, fue la primera, pero no va a ser la última. Claro. Y sí,
Sí, sí, sí, gracias. No, qué increíble, amigo. Pues muchas gracias y hasta aquí lo dejamos. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan buen día.